Amigos de Academia Oratoria, vamos a conversar en esta oportunidad con el destacado actor y director teatral Gabriel Prieto, que ha tenido una trayectoria muy intensa y también muy conocida a través del teatro aparte. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a Academia Oratoria, Jorge Díaz. Hola Jorge, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar a todos, a toda la gente que nos está viendo. Sé que muchos de ellos son exalumnos tuyos, así que bueno, y a contarles, como bien dices tú, por qué estamos haciendo esta conversación y contarles las novedades y en lo que estamos, así que una vez más, muy agradecido por la invitación. Eso. Bueno, gracias a ti. La idea, Gabriel, es que conversemos un poquitito ahora acerca de la oratoria. ¿Cómo hablamos los chilenos? ¿Cuál es tu impresión de cómo hablamos en general? Eh, Bueno, yo creo que nos hablamos muy bien, que digamos. No voy a hacer los chistes, no. Claramente hay No, muchas falencias. sí, claro, no, yo creo que, a ver, creo que el común de los chilenos, bueno, yo creo que todos, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros, tú por ser periodista, locutor, y yo por ser actor y director y trabajar en teatro, televisión, uno cuando está obviamente en un escenario o en un set, uno por supuesto que tiene un cuidado mayor de pronunciar bien, de articular bien las palabras y todo, pero en general nosotros como país, como sociedad, como cultura somos en general bastante dejados, digamos, en términos de la articulación. Nosotros somos conocidos en el mundo, en Latinoamérica, porque nos comemos todos los finales, porque no apoyamos hasta el final las frases, porque tenemos muchas muletillas, empezando por el po, que el po, yo que he tenido la oportunidad de estar en varios países, eh, todos no se sacan la Identifican. foto por el po. Oye, pues, ay, o sea, chileno, oye, pues, ¿cómo estáis? Pues, ¿cachai? No, Y también incluso, Gabriel, nos hacen bullying. ¿Ah? Me ha mm, tocado ver en Buenos Aires que cuando aparece uno en el aeropuerto dicen, ahí vienen los chilenos, y la forma claro, de hablar ya no es Chile, sino que Chile. como SH, claro. Claro. Y lo otro también que lo que dices tú respecto a los argentinos, que ellos les causa mucha gracia esto que nosotros hablamos todo como en diminutivo. Oye, tomemos un cafecito, para tomar un tecito, oye, me comí una empanadita, ¿cachai? Como que todo es como que lo achicamos, ¿me entiendes? También es bastante característico de nuestra manera de hablar, digamos, eso. Bueno, esto se nos ha hecho mucho más presente hoy día Ujú. con la llegada de los peruanos, colombianos, Exacto, venezolanos, que exacto, hablan mucho mejor que nosotros, claramente, que exacto, pronuncian clarito, ¿ah? Y que tienen exacto. también un tono muy agradable cuando uno los escucha. Por supuesto, absolutamente de acuerdo contigo, Jorge. Y además de eso que tú dices, en general, bueno, yo soy hijo de colombiano, mi padre murió hace mucho tiempo, pero a lo que voy es que los colombianos, por ejemplo, en lo particular, son conocidos por hablar casi el mejor español de Latinoamérica. Son gente que te habla muy bien, muy timbrado. Bueno, los peruanos también. Y lo otro bien curioso, o sea, no es curioso, pero es que además, si tú te fijas, el léxico que ellos usan es mucho más amplio que el nuestro. Ellos tienen mucho más sinónimos para las cosas, tienen mucho más adjetivos acá, lo vamos a decir porque estamos en Chile, pero acá todo lo arreglamos con el weón, se puede decir Claro, con el weón y la weá, ¿cachai? Aquí, sí. o sea, es impresionante que tú con dos palabras puedes explicar un tema completo y claro, y acá en Chile te entienden, pero si tú vas a otro país y dices, oye, weón, oye, la weá, complicada, weón, entonces se quedan colgados porque, ¿cómo dicen con Tenemos muy dos pocos palabras? recursos de lenguaje. Exacto, ¿Ah? Ellos tienen exacto. una variedad, pero increíble. Por eso es tan rico escucharlos. Exacto, exacto, claro. Eh, es muy divertido porque yo digo, ellos hablan español. A mí muchas veces me dijeron en broma, perdón, y lo que ustedes hablan en Chile, ¿qué crees tú que es español? Entonces yo decía, no, más bien es como chileno más que español, Que es porque como tiene el chileno, español, tiene muy poco. claro, porque tenemos demasiados modismos también. ¿Ah? Exacto, Y eso exacto, exacto. a un extranjero le cuesta muchísimo entender, después de mucho tiempo, obviamente, claro, van
comprendiendo cada uno de los modismos nuestros y se van, digamos, asentando dentro de la forma que nosotros hablamos, pero les cuesta mucho comprender cuando ellos Exacto. llegan Mira, inicialmente. yo tengo una amiga que es rusa, que vive acá en Chile hace muchos años, que ella es profesora es lingüista, o sea, ella en Rusia estudió español y ella habla español perfecto, castellano. Después te la voy a, ella se llama Masha Lepskaya y ella tiene un canal de YouTube, tiene muchos seguidores, porque ella además, sin ser actriz, es muy divertida. Ella hace stand-up en que habla de lo que es ser rusa, estar en Chile. Entonces, porque tú, ¿por qué la menciono? Porque ella, por ejemplo, cuenta en una de sus muchas publicaciones en YouTube que cuando llegó a Chile, sabiendo ya hablar español, pues, o sea, el español que le enseñaron así enciclopédico de la Real Academia, dice que llegó a Chile y fue atroz porque decía, es como que hubiera llegado a la China, o sea, no entendía nada, pero nada, o sea, ella cuenta, decía, con su acento, decía, me subí al taxi y el caballero le digo, lléveme al, no sé, al hotel Hyatt, y el caballero decía, ya, lo que pasa es que yo o sea, nada, chino, o sea, no entendía nada, de nada, de nada. Eso es muy Bueno, claro, frecuente, ¿eh? Muy frecuente. claro, pero o sea, realmente cuenta ella que como no sé, pues al año ya sabía y se manejaba bien, pero al comienzo, eh, y cuenta otra cosa que déjame contarla porque es muy gracioso, que lo escuchen, la gente no está viendo. Empezó a trabajar justamente en una de estas que enseñan idiomas, ¿cachai? En un instituto de idiomas. Eh, Entonces ella era profesora de ruso, por supuesto, ruso español, y, y era muy divertido que decía, yo llegaba al trabajo y todos cuando me explicaban el trabajo decían, bueno, tú tienes que hacer esto, ¿cachai? Y después nosotros a la hora de almuerzo nos vamos a juntar en el casino, ¿cachai? Oye, ¿y en qué metro tengo que tomar para ir a mi casa? Bueno, tenés que tomar el metro, tenés que bajarte en la Universidad de Chile, ¿cachai? Y entonces ella cuenta que después de que 2 días o 3 días que llevaba trabajando, todos le decían cachai. Entonces ella de verdad pensaba que ese era el apodo que le habían dado a ella. Ah, le decían, ¿cachai? Claro, como que ella pensaba que cachai es como el apodo que me da. Entonces yo pensé o sea, que el nombre mío para ellos era cachai. Entonces, no, sí, es muy divertida. Después quiero que la veas porque te vaya a reír mucho, es genial. Y capaz que algún día podemos tenerla de invitada. Yo sé que si la invitamos sería genial De que nos todas contara, maneras. porque imagínate el punto de vista de un extranjero en Chile con el tema del idioma, de la articulación, tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Eso. Oye, pero ¿a qué se deberá esto de que nosotros aquí en Chile no tengamos la misma forma de hablar de los peruanos, bolivianos, incluso colombianos, venezolanos, que han tenido que una mejor cultura? Llegó aquí gente menos preparada de los españoles que a otras latitudes. ¿Cuál es tu impresión? Eh, Oye, es una buena pregunta, pero re difícil de contestarla, porque fíjate, mira, yo nunca me he puesto a pensar en el por qué, ¿ah? Eh, Claro, tendríamos que, no sé, pensar como dices tú, en que acá, por ejemplo, la inmigración, eh, yo creo que, claro, es que hay como mira, no sé a qué atribuirlo en realidad, porque si tú o sea, claro, por ejemplo, tú ves en Argentina, ellos crearon un idioma. Porque en Argentina, por ejemplo, ellos son los únicos que dicen y vos, y sos, y estás, y andás, ¿cachai? Pero se Venite, le. venite, etcétera. Claro, ellos tienen otra forma de hablar el castellano, que yo creo que tiene mucho que ver con que allá hubo y sigue una gran inmigración italiana, ¿me entiendes tú? Que a lo mejor puede tener que ver con eso. Puede ser. Acá yo no sé por qué, aquí es bien extraño eso, no sé qué Fíjate que a mezcla se propósito produjo ahí que. de estas anécdotas que tú contabas, me decía alguien que en una oportunidad cuando Machos, la telenovela, tuvo gran éxito y que ha sido la telenovela más vendida que ha habido desde Chile hacia otros países Exacto. y de Hispanoamérica,
Fue, Ya, oye, se vendió hasta en Rusia, en Europa, si fuera un fue un fenómeno de eso. exitazo, pero él dice que fue a Uruguay y llegó al hotel y puso el televisor y estaban dando machos. Y él conocía en general a los actores y de repente empieza a escuchar las voces. A ver, pero esta no es la voz del Tito Noguera, la voz de Felipe Brown, la Lo Vanessa doblaron a Suet. todos. Los habían doblado la telenovela al español, a un español neutro, para que en otros Claro, países pudieran comprender, entender exacto, los diálogos. ¿Te das exacto, cuenta? O claro. sea, cuando uno incluso va a otros países, un poquito a Centroamérica, a otros lugares, te Mm, dicen, hable un español neutro, ¿ah? Y hable un poco más exacto. despacio, porque hablamos cantadito y muy rápido aparece. Y muy rápido, exacto, exacto. Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos es justamente eso de que todo el mundo nos comenta en el extranjero es que hablamos muy rápido. O sea, es la gente nos dice, oye, respira porque te entendí la cuarta parte de lo que me dijiste. Hay una velocidad desmesurada. Y si a eso tú le sumas lo que yo te decía al comienzo, que es que no articulamos bien las palabras, no utilizamos bien las vocales ni las consonantes, nos comemos los finales, o sea, comerse los finales implica que yo Claro, digo, oye, voy a ir a comprar al almacén, ¿cachai? En lugar de decir, claro. oye, voy a ir a comprar al almacén, hacer sonar las letras, digamos. Pero es lo mismo cuando dices, voy a salir, voy a bailar. Voy a bailar, claro, queda todo Salir, en- bailar, las R finales, o también las L finales, voy al mundial, estoy claro, al final, exacto, ¿verdad? No exacto. pronunciamos esas, o las S y las D, la Y las universidad, S, o sea, y además te digo una cosa, porque acá hay eso, por ejemplo, el caso de las S especialmente, hay una cosa como una malentendida imagen de que si tú pronuncias las S, te vas a ver ciútico. claro, ¿Me entiendes tú? Porque entonces mucha gente dice, no, porque si yo digo, oye, a veces me caes mal, la gente dice, oye, que ciútico, que chulo para hablar, ¿me entiendes? Y eso una, y yo te digo, yo me incluyo, yo creo casi todos, los chilenos nos incluimos en eso de que es que como que piensa muchas veces pronunciar bien, porque uno queda, uno como el redicho, el ciútico, el pero ampuloso. fíjate, hoy día, Gabriel, las personas que hablan bien ¿Mm? son bien recibidas. Hoy día se ha Sí, visto un poco más frente a toda exacto, esta inmigración que hemos tenido y que nos vienen a dar lecciones de cómo hablar. Bueno, exacto. si nosotros hablamos bien en una presentación, ¿ah? Frente a otros, o también por este sistema hoy día de aplicaciones, Zoom o lo que sea más allá, si hablamos ¿Mm? bien, vamos a ser entendidos a la primera. Y si pronunciamos las S, porque nos podemos decir nosotros, ¿ah? Siempre nosotros, ¿ah? O nosotros, la TR también, el tren, son las tres, Claro, no es el tren o las tres, digamos. La gente aprecia y valida eso, ¿ah? Con mucha admiración por aquellas personas que hablan bien. exacto. ¿Me Así escuchas bien que, a todo esto? perdón, ¿Me escuchas bien? sí, te estoy escuchando bien. De Ah, ya. repente estás golpeando un poco el micrófono y suena Sí, un por poquito eso te preguntaba, no. Pero mira, y eso que dices tú es tan cierto porque ahora, bueno, entrando en el tema, digamos, que tiene que ver con la pandemia, con la cuarentena, con el COVID-19 y todo lo que eso implica a nivel mundial, porque esto por primera vez en la historia es una cosa que no hay país que se salve, estamos todo el mundo literalmente en la misma situación. ¿Y eso en lo concreto, qué implica? Esperemos que por el menos tiempo posible, pero todo indica que esto no va a ser tan corto, va a ser más bien largo, de aquí a que se vuelva a la antigua normalidad, que bueno, no nos metamos en cosas muy, pero muy va a pasar heavy. mucho Pero tiempo. Tienes razón. sí, pero a lo que voy es que, por ejemplo, ahora estas herramientas que tenemos que son maravillosas, como por ejemplo los celulares, el Zoom, Skype, Meet y todas estas herramientas que te permiten conversar y no solo conversar, sino que ver a la persona con la que tú estás o a las personas con las que tú estás teniendo intercambio verbal y de, ¿cómo se llama? Y de imagen, Audiovisual. audiovisual, claro, eh, hace más necesario que nunca el tener una muy buena
una muy buena manera, muy limpia manera, muy clara manera de expresar, ya sea tanto en el aspecto vocal, o sea, como tú dices las cosas, y también en el aspecto de lo que se llama el lenguaje no verbal, porque tú estás siendo visto, o sea, por lo tanto, la postura, el trabajo de las manos, la mirada, una serie de elementos tienen tanta importancia, o sea, crear una imagen completa de tuya frente al interlocutor, porque además no nos olvidemos que ahora todo el trabajo se está haciendo vía remota, digamos. Claramente. Mucha gente, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que tienen, llámese, negocios, a lo mejor con gente de otros países, incluso de otros idiomas, que tienen que tener reuniones en castellano, en inglés, en francés, en ruso, en el idioma que sea, y se hace súper necesario más que nunca ahora utilizar esta herramienta, que es la única herramienta que en este momento funciona, que es lo que nosotros estamos haciendo, digamos. Exacto, Eso. y para eso también tenemos que prepararnos, porque no es cualquier actuación la que uno tiene frente a la cámara y para poder comunicarse con otros adecuadamente hay que hacerlo también de una buena manera, hablando bien, expresándose, teniendo el lenguaje corporal, como tú dices, suelto, que también el lenguaje me acompañe a lo que yo voy diciendo, poder describir de alguna forma también con Exacto, tus manos. ¿Ah? Las exacto. palabras o las situaciones que tú vas a relatar. Ahora, hay otro punto que me interesa mucho hablar contigo, Gabriel, y que tiene que ver con lo que hemos hecho juntos también en muchos Ujú. cursos, en los cuales nos hemos dado cuenta de que el chileno también tiene esta otra falencia, que es el temor y pánico escénico, que está Ujú. muy desarrollado hoy día. Muchas personas les cuesta hablar en público, Exacto. bueno, hablar en público universalmente es un temor muy grande después de la Sí, muerte, claro, pero aquí en claro. Chile somos demasiado introvertidos, muy tímidos y en relación a la postura, la actitud que tienen también muchos de vecinos nuestros de aquí hacia al otro lado de la cordillera, como hacia Exacto. el norte después del desierto, etcétera. O sea, nuestra actitud también es muy cerrada y nos cuesta. Hoy día en la mañana estaba viendo un, Ujú. una charla virtual con muchas personas, grandes ejecutivos de grandes empresas de Mm. nuestro país. Y la verdad es que era una lata escuchar a cada uno de ellos, parcos, rígidos, Rígido, mirando hacia sí, abajo, todo hacia claro. abajo, Mm. ninguno de ellos miraba a la cámara y con unos relatos que eran fomes, pero fomísimos. Entonces, Soporífero. soporíferos, no hacían nada Sí, entretenido, la verdad. exacto. Y esto duró prácticamente 2 horas. Entonces, necesitamos también poder trabajar todo este temor o pánico escénico que hay en muchos chilenos. ¿Por qué se puede producir eso? Mira, un poco contestando a la pregunta que tú me hiciste delante, que ahora creo tenerlo más claro, es que una de las cosas que nosotros tenemos como sociedad chilena es que, por ejemplo, que tiene que ver con la educación. ¿Ah? Y hablo no solo de la educación entendiéndose el colegio, la universidad, sino también la educación que uno recibe desde su primera infancia por sus padres, digamos. Que, por ejemplo, si tú te fijas, yo creo que ahora no es tanto, pero bueno, yo tampoco me tengo que quejar porque yo, a pesar de que soy de una época bastante más pretérita, pero igual, en general, en las casas, como que cuando uno era muy expresivo, o era muy gritón, que le decían en esa época, o era muy alaraco, como esas palabras que se usaban en esa época. Claro, yo me acuerdo, a mí en lo particular a mí no me pasó mucho eso, pero en general yo he recogido relatos de gente que decía, pucha, que si yo levantaba la voz, o me llegaba una bofetada, o me hacían callar, o me mandaban a la pieza, o me decían los niños no hablan en la mesa, o me decían que se callaba mi hijito, no hable tan fuerte, no grite. Eran muchas negaciones, y yo creo que eso, a la larga o a la corta, también tiene que ver con que tú inconscientemente vas cerrando un capital de comunicación que todo ser humano naturalmente tiene al nacer. Por eso que tú colocabas recién el ejemplo, por ejemplo, los niños argentinos.
Niños argentinos, tú vas a Buenos Aires o a cualquier lugar argentino, los niños argentinos son así, ya hablan igual que los grandes, porque ahí no tienen esa cultura de decir, quédese calladito, mijito, no molesta a la abuelita, no hable fuerte, no, quédese callado, no grite, no No haga, no son esto. tan represivos a los padres. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que acá, insisto, no sé si en la generación de los niños de ahora o de los famosos millennials, yo creo que los millennials no tienen tanto eso, ¿ah? Tienen otras cosas que son básicamente que son más caóticos. O sea, por ejemplo, encuentro que los millennials no tienen esa cosa más acomplejada que tenía la generación nuestra, pero tienen una cosa que, o sea, si me escucha algún millennial acá, bueno, que me disculpe, pero los millennials tienen esa cosa que ellos sí que son, porque son tan visuales, que ellos no le ponen ninguna importancia, no le dan ninguna importancia al hablar. Entonces, sí, les da lo mismo todo, para donde miran, ¿cachai? Funcionan en otro parámetro de cosas. Entonces, yo creo que todo eso es... Pero, eh, Gabriel, si bien también, digamos, soy más o menos de la misma generación tuya, mm, tuvimos esa educación más represiva, el colegio también sí, había po. que escuchar, simplemente no hablar nada. A mí, Cuando, a mí en los primeros años me llegaron sus reglazos en las manos. Sí, me bueno, acuerdo perfecto. para qué decir, a mí también, o sea, Ahora uno no dice que eso sea bueno, no sé, pero bueno, pero pero yo me así quería, era. claro, así era, y yo me quiero referir a que cuando regresábamos después de las vacaciones, ¿Mm? la profesora de castellano decía, ¿cómo lo pasaron? Bien, bien, todo, y ya, escriba cada uno una composición, ¿te ¿Te acuerdas de una acuerdas? Las composición? vacaciones, ¿Cómo era fueron las típico vacaciones? eso. Entonces, Sí, nadie, no, a nadie hacía pasar adelante para decir, a ver, cuente usted cómo pasaron las vacaciones, hable, exacto. tengo un Todo era speech, escrito, todo exacto, escrito, todo escrito. Bueno, ahora ha claro. cambiado bastante un poco la situación, pero de todas maneras se genera en la gente mucho temor o pánico escénico para hablar en público. Nosotros tuvimos que superar esa situación. ¿Cómo la superaste tú, por ejemplo? Bueno, mira, es que te repito, pasa que yo en mi casa tuve la suerte de que no fue mucho eso, prácticamente nada. Entonces, tuve la suerte de tener unos papás, mi papá, bueno, mis dos papás ya Permisivos. partieron, pero mi papá era una persona que nos incentivaba mucho justamente a hablar, nos llevaba mucho al cine, al teatro, a ver, qué sé yo, espectáculos, ballet, al circo, nos hacía mucho escuchar música. Entonces, claro, yo crecí en un ambiente que era bastante más propicio que el resto de los niños, digamos, y mis hermanos también. Entonces, y claramente eso que yo viví en mi primera infancia, obviamente que tuvo un impacto y creo que fue súper significativo en el momento en que yo decidí ser actor, por ejemplo. ¿Entiendes tú? Porque tuve una aceptación y una visión global de lo que era la cultura y todo eso, pero claro, pero en general la mayoría de la gente no la tiene, ¿me entiendes tú? Entonces, Así es. eh, Pero lo es complicado. importante, Gabriel, es que se puede superar. Se puede Exacto, exacto, tener, exacto. digamos, a cualquier edad la Mm. posibilidad de adquirir mejores habilidades comunicacionales. Así es. Es algo que nunca se pierde, o sea, que siempre es tiempo de poder remediarlo, ¿me entiendes tú? Porque la voz, al igual que todo, se puede educar y reeducar, ¿me entiendes tú? Nosotros, Claro. o sea, por ejemplo, todas las guaguas, cuando nosotros somos guaguas, todos los niños vienen con eso interno y es parte de su genética. O sea, por ejemplo, voy a colocarte el ejemplo más vulgar, pero que pucha que es cierto y que es súper claro. Las guaguas, tú has visto una guagua que se queda afónica por llorar y la guagua puede llorar un día completo. No, Y nunca. es porque las guaguas saben instintivamente y genéticamente cómo llorar, qué músculos hacer funcionar y salir con su vozarrón y no dañarse la garganta, porque están diseñados y estamos todos diseñados para eso. Lo que pasa es que uno, por lo que yo te decía antes, cuando ya uno empieza ya con la vida más social y estás en un país y en una sociedad en que te empiezan a, "Shh, cállese mijito, no hable tan fuerte, despacio, no diga esto, no opinen, nada, nada", eso de a poco hace que todo lo que tú traías de manera, digamos,
en tu chip, digamos, se empiece a olvidar. Lo que no significa que todo eso tú lo puedas volver a reeducar. O sea, hay clases, hay técnicas vocales que tú y yo sabemos perfectamente y eso es justamente una de las cosas que nosotros queremos aunar esfuerzos para poder entregarle nuestros conocimientos a la gente, ya sea en términos de la, eh, de la expresión verbal y no verbal, del uso del cuerpo, de cómo la respiración, por ejemplo, es tan importante. Es una cosa muy holística, algo completo que te permite, cuando manejas bien, poder, poder llegar a la gente, poder comunicar bien y tener buena recepción y buena respuesta, digamos. Pero claramente, y lo que tú tienes toda la razón al decir que se puede educar y reeducar, ¿ah? Y para eso hay muchas oportunidades. Y para eso también nosotros, Mm, junto a Gabriel Prieto, hemos desarrollado muchos seminarios, muchos cursos, workshops en distintos ujú. lugares para poder darles pistas, indicios, tips y trabajar con la gente con el fin de obtener de ellos algún resultado que sea el mejorar sus habilidades comunicacionales, poder Exacto. hablar, atreverse a hablar en las reuniones, poder hacer una buena presentación frente a cualquier tipo de público. Y en Bueno, general hemos tenido mm, buenos resultados, ¿no es así, Gabriel? muy bueno, muy bueno. De hecho, sí, bueno, así como para no entrar mucho en detalle, porque hemos tenido muchísimos, llevamos muchos años haciendo esto, hemos tenido muchos clientes, laboratorios, empresas, industrias, qué sé yo, periódicos, qué sé yo, gente que trabaja en la industria de la minería, en las comunicaciones que han sido, las cuales le hemos hecho capacitaciones. eh, y la gente realmente es impresionante. Punto uno, como tú eres testigo, Jorgito, cómo, no, cómo agradecen al final del seminario. Decía, chuta, que algo que puede parecer tan simple, por Dios que sirve, y te agradecen y quedan como quedan con el estímulo de seguir practicándolo por sí solo y hacer, además que nosotros le damos tips, ejercicios para hacer de manera previa a cuando tú tienes que dar un discurso, o hacer una entrevista, o tener una comunicación virtual, ya sea con un jefe, con otra empresa, con posibles clientes, etcétera. ¿Cachai? Así Eso. es. Y la verdad es Mm, que todo eso se puede eh, conseguir con un curso, con un taller, mm, participando activamente. Y además los talleres que hago yo con Gabriel Prieto son muy entretenidos porque muy entretenido. Gabriel tiene su sistema eh, muy particular con el fin de trabajar con las personas y hacerlas hablar, ¿ah? Hacer discursos, a Exacto. recurrir también a todo un lenguaje distinto con el fin de poder comunicar. Y hoy día es muy Exacto. importante. Hoy día en todas las empresas se hacen presentaciones. La gente hace presentaciones y tiene que, más que escribir, más que mandar correos o WhatsApp, Mm. tiene que hacer presentaciones en forma individual o colectiva. Y eso es muy, muy importante. Bueno, Gabriel, Eso. vamos y en el futuro tenemos previsto varias actividades con Gabriel Prieto con el fin de poder contarles a ustedes más adelante cuáles van a ser la forma de que puedan participar en alguno de nuestros cursos. Exacto. Oye, y agarrándome de lo que tú comentaste delante respecto a ese seminario que viste de empresario, sería harto bueno que toda esta gente que hizo nos vieran este video, porque ahí hay una masa crítica de posibles clientes que yo creo que pucha, que les hace falta tener, o sea, a todo el mundo, digamos, pero ya que lo mencionaste, es bueno Especialmente a estos cerciorarse que les ejecutivos. llegue eso. Sí, Mm, les vamos a mandar este video para que lo vean y a exacto. ver si se animan a participar en alguno de nuestros cursos, porque realmente da pena, lamentablemente, de escuchar a gente que tiene tanto poder también desde el punto de Eh, vista económico claro, y exacto. político, y la verdad es que no hablan muy bien, no se Mm. expresan, no tienen energía, no tienen el entusiasmo No para tienen poder cautivar. claro, la cosa que te da ¿cómo se llama? La efusividad
y la credibilidad, en definitiva, porque eso que dices tú es muy cierto. Tú de repente, como relator, sea de la empresa o del lugar donde vengas, tú puedes tener una idea maravillosa, excelente, genial, pero si tú no eres capaz de plasmar eso en cámara, porque el producto, siempre yo le digo eso a los alumnos, el producto finalmente no es lo que tú estás investigando y lo que tú estás creando, sino que el producto finalmente eres tú. O sea, si el producto es bueno, pero tu comunicación es mala, no vas a lograr pasar esa barrera. Tú tienes que apoderarte de eso y, y, por decirlo en buen chileno, tú tienes que saber cómo vender la pomada, por decirlo de una manera un poco ramplona, porque vender la pomada tiene una cosa un poco como de algo medio mentiroso, no. En este caso me refiero a cómo poder llegar a la gente, decir, que la gente diga, chuta, en realidad esta propuesta, esta idea, este proyecto es súper bueno, hay que aplicarlo. Por tanto, es importante que la persona tenga esas capacidades y las desarrolle. Toda la razón, Gabriel. Te agradezco muchísimo esta conversación. Espero Gracias a ti, poder pues, Jorge. tenerte nuevamente en otro, tratando otros temas más o menos parecidos con respecto a la oratoria, a cómo hablar con energía y entusiasmo, que Uh -huh. es como el eslogan o la frase que siempre yo aplico para poder atraer gente hacia que tengan mejores habilidades comunicacionales. Así que nos Exacto. vamos a seguir viendo seguramente en otras actividades. Mientras estemos en cuarentena, vamos a tener estas conversaciones así a distancia, Por pero te supuesto. deseo lo mejor y muchas gracias por haber estado presente aquí en Academia Oratoria Jorge Díaz. Bueno. Bueno, también muy agradecido, Jorge, y a la gente que yo sé que va a ver esto, pierdan el miedo, luego van a saber de nuestros cursos, nuestras propuestas, inscríbanse porque realmente va a ser, esto no es una inversión en seguridad, en confianza, en comunicación, en tranquilidad y básicamente en goce, en pasarlo bien con lo que uno está haciendo. Eso es tan importante, súper importante. Así que muy agradecido, Jorgito, y nos estamos viendo. Muchas gracias a ti, Gabriel. Chao, nos vemos.